Este paciente, bueno, es el paciente que tuvimos la colaboración de Walter García y de Marcelo Agüero. Era un paciente que... Si podemos cerrar la puerta, por favor. Este paciente, bueno, después del 2018, en 2019, se nos presenta este paciente en pandemia, un paciente de 85 años con fragilidad leve, NIC, con internaciones previas, en tipo clase funcional 3, en pandemia. Entonces, con diagnóstico ya de una insuficiencia mitral orgánica, un Everest, ¿sí? Y el paciente se negó a la cirugía después de haber escuchado la alternativa que había del MitraClip y se nos vino a nosotros. Lo hagamos bien social esto. ¿Debemos seguir la indicación del que quiere el paciente? Esa es una dificultad que siempre tengo. Tenemos que escuchar al paciente, pero el paciente tiene que decidir su tratamiento o nosotros lo deberíamos llevar. Se debe escuchar. Está bien, pero lo debemos escuchar, pero sí. No sé si debemos, porque me negué a la cirugía, yo no sé si no lo llevamos bien a la indicación correcta. Nosotros tenemos un heart team consolidado, sí. Y donde valoramos estas alternativas. Y bueno, también depende de lo regional, la cirugía, hay lugares por ejemplo, yo creo que ahí en Corrientes el MitraClip debe tener un peso mayor que en centro donde la cirugía por ahí es fuerte. ¿Y por qué? Porque ellos son fuertes en lo estructural y son referencia. Entonces, se nos presentó este paciente, fue discutido, abordado en el heart team, y donde se consideró la edad del paciente, 85 años de edad, la preferencia del paciente, que dijimos antes, que ya sabíamos esto, y la futilidad, que lo dije hoy con el tema de cuando presentó Gastón la alternativa del TriClip, que son problemas que se nos generan a nosotros. La futilidad es la situación en la que el paciente presenta una expectativa de vida menor de un año o se estima una ausencia de mejoría funcional durante un corto periodo de seguimiento post-procedimiento, 6 meses a un año, ¿sí? Si va a ser beneficioso a los síntomas y si no va a tener una mortalidad temprana. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, hoy un MitraClip, en ese momento que nosotros implantamos, era $60.000, no sé si sigue igual, y bueno, somos a nosotros nos conocen los auditores, a los cardiólogos intervencionistas, porque somos lo que indicamos intervenciones caras. Bueno, este paciente venía tratado con esta medicación, tuvo múltiples internaciones durante la pandemia por insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, fue aprobado en la discusión de Jartín para un MitraClip, se la analizó la doctora Dosastaki, le analizó las características y fue un paciente apto para esta alternativa. Este es el eco del septiembre del 2020, donde se ve un ventrículo no dilatado, una aurícula severamente dilatada, una IM severa con prolapso en P2, una IT moderada, hipertensión pulmonar moderada, el eco transesofágico como muestra estos parámetros, un ORE de 0,79, un volumen recurgitante de 119, ¿sí? y fracción recurgitante de 87. Entonces, con estas características, también le realizamos, lo tenemos al doctor Babi. El doctor Babi hace imagen, entonces le dije, Carlos, ¿en qué podemos mejorar? Le hacemos un angiotacle, nos da algún dato más. ¿Por qué? Porque tenemos aceptado al paciente y la familia que no insistía. Perdón. Entonces, ustedes ven que era una insuficiencia mitral severa, con efecto Coanda, que llega hasta el techo. ¿Sí? Y bueno, también pudimos hacer, ¿por qué? Porque la institución también tiene la posibilidad de tener un eco 3D. Digamos, tenemos las condiciones para ofrecer esto. Bueno, 15 meses después de la discusión del jardín, internaciones, presión de la familia, todo lo que ustedes saben, llegó el momento, hicimos el implante, este paciente fue con 2 clips, fue solucionado, participaron de acá Augusto y Griselda. Y bueno, como decía, los ecografistas son los que nos dicen a dónde hay que colocar y nosotros solamente, digo nosotros, pues acá le ayudamos a Marcelo y a esta vez no vino Gastón, pero estuvo Marcelo. El paciente fue dado alta a las 24 horas, fundamental porque estuvo en plena pandemia. Fue el primer MitraClip colocado en Argentina en pandemia. Y bueno, este paciente 2 años después
sin internaciones, sin recurrencias por arritmia, con este ecocardiograma, recibió una cirugía digestiva, un síndrome coledociano, que seguramente que si el paciente tenía las características en lo que respecta a su insuficiencia mitral y su estado clínico, en un contexto de un síndrome coledociano, la mortalidad temprana era elevada. Este es el ecodoppler de marzo de 2023, este paciente con una mala adherencia al tratamiento, suspendió los diuréticos. Si ustedes pueden ver la presión de fin de diástole, cómo está el ORE, cómo está la presión pulmonar, una hipertensión pulmonar severa. Ahí ahora viene el movimiento. ¿Cuál querés? No, la anterior era para mostrar simplemente la mala evolución que tuvo el paciente posterior a la cirugía porque abandona el tratamiento médico. Fíjense el jet regurgitante que tiene y que no lo tenía post-implante ni en el seguimiento que le hicimos a corto plazo. Y a los 2 años, después de esto, el paciente evoluciona con esta insuficiencia mitral. Entonces, bueno, nos empezamos a plantear qué pasó y ahí José les va a contar. Quiero mostrarle el eco final de... Uno más, el eco... cómo quedó, inmediato de la intervención, y el eco que dice Griselda a los 2 años, ¿sí? Paciente que hizo con tratamiento insuficiente, abandonó el tratamiento porque se sentía bien, no volvió a tener internaciones, con esos parámetros ecocardiográficos, se ajustó el tratamiento médico, y lo que ustedes pueden ver abajo es cómo cambió los parámetros ecocardiográficos, la presión de fin de diástole, el ORE, la presión de la arteria pulmonar, la hipertensión pulmonar. Este es el bidimensional. Esto es en diciembre del 2023, con el tratamiento optimizado, ¿sí? Lo que le queremos decir en esto es que también no es solamente el tratamiento de la estructural, sino que el acompañamiento médico es fundamental. Este paciente, esta es la insuficiencia mitral que tiene en el control con el tratamiento optimizado, ¿sí? Entonces, por ahí presentarlo el caso, tenemos un solo caso, pero este es el mensaje. Este es el paciente en el 2020 con esta IM, ¿sí? Y este es el paciente ahora en diciembre de 2023 con esta insuficiencia mitral. ¿Sí? Este es el paciente real. ¿Lo ven? Vital. Entonces, como mensaje, queríamos tomar la medicación. Como mensaje es lo importante de seleccionar el paciente apropiado, por lo que hablamos antes, el costo-beneficio es fundamental, más en la situación que hoy vivimos, es algo muy importante, y tampoco cuál es generar falsa expectativa, porque lo que le decía antes, entonces tenemos que saber los pacientes cuáles son los que se van a beneficiar, y el otro punto que le decía, la importancia del seguimiento. El estricto control para no perder la ventana terapéutica en aquel paciente con insuficiencia mitral que puede ser candidato a ser tratado. Y en el acompañamiento en lo que respecta al tratamiento médico óptimo. Es un paciente que no solamente, ya que le invertimos en el paciente tiempo, conocimiento, le dejamos de dar este es un paciente de 85 años, entonces seguramente tenemos que ver todo esto. Y hoy por hoy es una técnica promisoria, porque ustedes ven esta evolución de este paciente con una indicación ya clase 2A en aquellos pacientes inoperables o en estadio D. Y bueno, esto es el grupo de trabajo. Están las chicas que están acá, que nos acompañan todos los días. Gracias pudimos hacer esto, bueno, gracias a que por ahí tenemos...